Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A, No Child Left Behind. El Departamento de Educación de Puerto Rico presenta... Saludos. Como anunciamos en la lección pasada, hoy estaremos estudiando las operaciones con fracciones. Para simplificar dos fracciones, se factoriza en números primos el numerador y el denominador, y luego se cancelan los factores comunes. Otro método para simplificar fracciones es dividir el numerador y denominador por el máximo factor común de ambos. Utilizando el ejemplo anterior, observamos que 7 es el máximo factor común de 21 y 28. Al dividir estos números entre 7, tenemos como resultado 3/4. Una forma para comparar fracciones y determinar cuál es mayor o menor es multiplicando cruzado. Multiplicamos 2 por 4 y el producto lo colocamos debajo de la primera fracción 2/3. Luego multiplicamos 3 por 3 y el producto lo colocamos debajo de la segunda fracción 3/4. De este modo, podemos ver que 2/3 es menor que 3/4. Veamos otros ejemplos para determinar qué fracción es mayor. Dos fracciones son equivalentes si al multiplicar cruzado se obtienen dos cantidades iguales. Veamos ahora estos ejemplos y determinemos si las fracciones son equivalentes. Determina si la siguiente fracción es equivalente. Determina si la siguiente fracción es equivalente. Para hallar una fracción equivalente a una fracción dada, podemos multiplicar el numerador y el denominador por la misma cantidad. Cuando multiplicamos por la misma cantidad en ambos lados, equivale a multiplicar por 1, ya que 5 dividido por 5 es igual a 1. Como al multiplicar por 1 no se altera la cantidad que estamos multiplicando, la fracción que se obtiene es una equivalente. Para hallar una fracción equivalente a una dada,
con un denominador dado, una forma de hacerlo es dividiendo los denominadores y luego se multiplica ese resultado o cociente por el numerador. En este caso, las fracciones son equivalentes. Primero, 20 se divide por 2 y el cociente es 10. Luego, se multiplica 10 por 3. Como el producto es 30, x es igual a 30. La fracción 3 medios es equivalente a la fracción 30 veinteavos. Relación entre fracciones impropias y números mixtos. Veamos cómo podemos cambiar un número mixto a una fracción impropia. Para cambiar de número mixto a fracción impropia, se multiplica el denominador por el entero y luego se suma ese producto al numerador. El denominador se deja igual. Si queremos cambiar 3 1/5 a fracción impropia, multiplicamos 5 por 3, que es igual a 15. Y a 15 le sumamos 1. El total es 16. Pasamos el denominador 5 y obtenemos 16 quintos. Ahora veamos cómo podemos cambiar una fracción impropia a un número mixto. Se divide el numerador por el denominador. En este caso, 22 entre 7. El cociente de la división es el entero del número mixto. En este caso, 3. El residuo de la división es el numerador de la fracción. En este caso, 1. Y el denominador se deja igual. Suma y resta de fracciones y números mixtos. Para realizar las operaciones de suma y resta, tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos. Fracciones homogéneas. Son aquellas que tienen el mismo denominador. Fracciones heterogéneas. Son aquellas que tienen diferentes denominadores. Para sumar o restar fracciones homogéneas, se suman o restan, según sea el caso, los numeradores solamente. El denominador se queda igual, como vemos en este ejemplo. Veamos ahora cómo podemos realizar una suma de números mixtos con fracciones homogéneas. Se suman por separado la parte entera del número mixto y la parte fraccionaria. Se comienza sumando las fracciones. Para sumar las fracciones, se aplica el proceso explicado anteriormente. O sea, sumamos los numeradores solamente y el denominador se queda igual. Veamos ahora este ejemplo de suma de números mixtos con fracciones homogéneas, donde el resultado es un entero y una fracción impropia. Si al sumar las fracciones se obtiene una fracción impropia, se convierte la fracción a número mixto. Cuatro tercios es igual a 1 1/3. La parte entera de ese número mixto se suma al entero obtenido en el primer paso. Sumamos la parte entera del número mixto y el resultado es 7 1/3. Ahora veamos cómo se realiza la resta de números mixtos con fracciones homogéneas. En este caso, a 7 4/8 le restaremos 4 3/8. Se restan por separado la parte entera del número mixto y la parte fraccionaria, siempre que se pueda restar. En este ejemplo se puede restar. La diferencia es
3 y 1/8. Si no se puede restar porque la fracción en el minuendo es menor que la fracción en el sustraendo, reagrupamos tomando una unidad del entero. Esa unidad se convierte a fracción usando el mismo denominador que las fracciones del ejercicio. 1/3 menos 2/3 no se puede restar. Veamos cómo podemos llegar a la solución de esta operación. Como no se puede restar 2/3 a 1/3, tomamos una unidad del entero del minuendo y se convierte a 3/3. Luego se añade la fracción 3/3 a la fracción 1/3 en el minuendo y se obtiene 4/3. Cuando tomamos una de las unidades del entero en el minuendo para convertirla a fracción, es importante anotar que queda uno menos de lo que había originalmente en el minuendo. Ahora se puede restar la parte fraccionaria. 4/3 menos 2/3 es igual a 2/3. Restando la parte entera, 5 menos 2 se obtiene 3. Y el resultado final es 3 y 2/3. Ahora veamos cómo sumamos y restamos fracciones heterogéneas. Para poder sumar o restar fracciones heterogéneas, se necesita convertir las fracciones a homogéneas. Se convierten a fracciones homogéneas buscando un denominador que sea común a todas las fracciones. Pero, ¿cómo buscamos un denominador común? Existen varias formas de hacerlo, pero vamos a explicar una de ellas, que es multiplicando los denominadores. Siempre que se multipliquen los denominadores, se obtiene un denominador común, pero es probable que el resultado haya que simplificarlo. Para esto, usaremos una fórmula. Comenzamos por multiplicar los denominadores. Luego multiplicamos cruzado, denominador por numerador, y finalmente sumamos esos productos. Una vez que se obtiene el resultado, se simplifica en caso de que sea necesario. Recordemos que C y D representan números diferentes de 0. En el ejemplo siguiente, vamos a sumar 2/3 y 3/4. Multiplicamos los denominadores. Luego, multiplicamos cruzado numerador con denominador. En este caso, sería 2 por 4 más 3 por 3. Luego sumamos 8 más 9 y el resultado sería 17/12. Es importante recordar simplificar el resultado siempre que sea posible. Como vemos en este ejemplo, la fracción está simplificada ya que el numerador y el denominador no tienen ningún factor que sea común a ambos. En álgebra, el resultado se puede quedar como fracción impropia siempre que esté simplificado. No hay que convertirlo a número mixto. ¿Por qué? En muchas ocasiones, ese resultado se puede volver a utilizar en otro proceso. Y para no tener que volver a convertirlo a fracción, se deja como fracción impropia. Pero si se está resolviendo un problema verbal y el resultado es una fracción impropia, entonces deberás convertirla a número mixto para poder entender mejor el resultado en el contexto del problema. Se suma la parte entera y la parte fraccionaria por separado. Para sumar las fracciones, se puede utilizar la fórmula que aprendimos anteriormente. Luego, se unen ambos resultados. Veamos qué sucede cuando al sumar las fracciones obtenemos una fracción impropia. Se suma la parte entera
y la parte fraccionaria por separado. Para sumar las fracciones, se puede utilizar la fórmula que aprendimos anteriormente. En este ejemplo, como al sumar las fracciones obtenemos una fracción impropia, tenemos que convertir la fracción a número mixto y sumar el entero al entero obtenido en el paso anterior. Veamos cómo funciona la fórmula estudiada anteriormente para la resta de fracciones heterogéneas. Del mismo modo que la suma, comenzamos por multiplicar los denominadores. Luego multiplicamos cruzado, denominador por numerador. Y finalmente, restamos esos productos. Una vez que se obtiene el resultado, se simplifica en caso de que sea necesario. En este caso, a un quinto se le resta 2/15. Multiplicamos los denominadores. Luego multiplicamos cruzado, numerador con denominador. Restamos esos productos. Y el resultado que obtenemos es 5/75. Como en este ejercicio es posible simplificar, procedemos a hacerlo. El máximo factor común de 5 y 75 es el 5, por lo que finalmente el resultado es 1/15. Veamos cómo podemos restar números mixtos con fracciones heterogéneas. Convertimos las fracciones a homogéneas multiplicando los denominadores. Luego, convertimos cada fracción a otra equivalente, pero con el denominador común. En este caso, como no se le puede restar 15 a 4, se convierte una de las unidades del entero a una fracción. Esta fracción debe ser igual a 1. El denominador en este ejercicio es 20, por lo que la fracción será 20/20, que se suma a 4/20. El total es 24/20. Recordemos que en vez de 8, quedan 7 en el entero del minuendo. Ahora se puede restar la parte fraccionaria y la parte entera. 24/20 menos 15/20 es igual a 9/20 y 7 menos 3 es 4. El resultado final es 4 y 9/20. En este ejemplo, como 9 es un entero, para poder restar necesitamos convertir una unidad a fracción y luego realizar el proceso del ejercicio anterior. Veamos cómo se realiza. Reagrupamos tomando una unidad del entero y la convertimos a fracción. Restamos las fracciones 5/5 menos 1/5 es igual a 4/5. Restamos los enteros 8 menos 2 igual a 6. La diferencia es 6 y 4/5. Multiplicación de fracciones y números mixtos. Para multiplicar dos fracciones, podemos usar dos métodos. En el primer método, se multiplican los numeradores, se multiplican los denominadores y luego se simplifica el resultado. Este método a veces suele ser complejo cuando las cantidades son grandes porque cuesta trabajo simplificar. Existe otro método mejor. Para simplificar, primero se busca si hay algún numerador que tenga algún factor común con algún denominador. Se cancelan los factores que sean comunes. Cancelar significa dividir por la misma cantidad que representa el factor común.
Es importante recordar que solo puedes cancelar el factor común de un numerador con el de un denominador. Luego de cancelar todos los factores comunes, se multiplican todos los numeradores y todos los denominadores que quedan. Para multiplicar 3 o más fracciones, se simplifica primero cualquier numerador que tenga algún factor común con algún denominador. Luego, se sigue el proceso explicado anteriormente. Veamos cómo es la multiplicación de enteros y fracciones. Para multiplicar fracciones por números enteros, hay que convertir los enteros a fracción. La forma más fácil de convertir los enteros a fracción es colocar el entero sobre 1, o sea, escribir el número 1 en el denominador. En el caso en que se pueda cancelar cruzado, se realiza el mismo procedimiento explicado en el ejercicio anterior. Pasemos a multiplicar números mixtos. Para poder multiplicar números mixtos, hay que convertirlos a fracción y se sigue el procedimiento explicado anteriormente. Antes de dividir fracciones, tenemos que hablar del recíproco de una fracción o de un entero. Veamos algunas propiedades del recíproco. Todo número real distinto de 0 tiene un recíproco. Todo número real distinto de 0, al multiplicarse por su recíproco, el producto es 1. El recíproco de un número es del mismo signo que el número. El recíproco de una fracción se obtiene invirtiendo la posición del numerador y denominador. Si el número es entero, se obtiene el recíproco viendo el entero como fracción y luego invirtiendo la misma. El 0 es el único número que no tiene recíproco. Como no podemos dividir por una parte fraccionaria, la forma equivalente a dividir por una fracción es multiplicar por el recíproco de la fracción. Veamos ahora algunos ejemplos de división de fracciones. Si vamos a dividir 2 tercios por 3 séptimos, debemos buscar el recíproco de 3 séptimos y multiplicar. Tendremos 2 tercios multiplicado por 7 tercios, cuyo producto es 14 novenos. Veamos este ejemplo donde 5 doceavos se divide por 1 tercio. Buscamos el recíproco y cancelamos numerador con denominador porque tiene a 3 como factor común. De manera que el resultado es 5 cuartos. Para dividir números mixtos, estos se convierten a fracciones impropias. La primera fracción permanece igual y multiplicamos por el recíproco de la segunda fracción y seguimos el proceso anterior. El resultado es 70/33. Como las fracciones representan números racionales, podrían aparecer fracciones con signos positivos y negativos. Para realizar las operaciones con fracciones que tengan signos, hay que considerar las reglas de los signos que aplican a los números enteros. Veamos unos ejemplos de multiplicación y división de fracciones. Cuando se multiplican o dividen fracciones con signos distintos, el resultado es negativo.
4 personas pidieron una pizza del tamaño más grande cortada en 12 pedazos. Primero se comieron 3/4 partes de la pizza. Veinte minutos más tarde, se comen la tercera parte de la parte restante. ¿Cuántos pedazos se comieron en total? Las 4 personas se comieron 10 pedazos. Y así llegamos al final de nuestra lección de hoy. Hasta la próxima.